con cada creyente que guarde Torá, que guarde Shabbat, que celebre las fiestas y que crea en Yeshua, esas personas son el comienzo del reino. ¿Ok? Porque el reino no comenzó con David. Hubo un reinado en Israel, pero era un reinado terrenal dirigido por reyes bajo la voluntad del Eterno. Pero siempre se habló de un gran rey, de un rey de reyes, señor de señores, o sea, de un rey que iba a estar por sobre todos los reyes. Todo eso fue profetizado, fue dicho desde la antigüedad, pero empezó a cumplirse cuando el rey vino. Y como todo buen rey, el rey comienza desde abajo, como se dice. Hermana Niurka, ¿vas a decir algo, hermana Niurka? Ok, bueno. Luego se dio el proceso de que Yeshua fuera el madero para cumplir la expectativa de la Torá, las promesas y las profecías. La primera profecía de la venida de Yeshua fue la que se dio en el Edén. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Ok? Está hablando de la serpiente antigua. Y de la victoria, porque dice que la mujer la vencería dándole en la cabeza. ¿Ok? Eso fue precisamente lo que Yeshua hizo en el madero. Venció la muerte y tomó autoridad sobre la muerte. Por eso él decía, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Keilah, contra la congregación. Y él también dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo, el que creyere en mí, yo lo guiaré aún más allá de la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir estas palabras? Que él nos va a guiar más allá de la muerte. De que la muerte no es el fin de todo, es simplemente forma parte del proceso. Pero después de la muerte sigue algo más, sigue muchas cosas más. Bendito el Eterno. Porque después de la muerte viene la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Muy bien. Luego, Yeshua se va y empieza a cumplirse una gran cantidad de profecías que hablan del Techubá, del retorno. ¿El retorno de quién? De las 10 tribus de Israel y de la tribu de Yehudá y Benjamín. Lo que estamos viendo nosotros ahora en este tiempo es precisamente eso, contemplando y viviendo el retorno de las 10 tribus para juntarse de nuevo los dos palos, palo de Yehudá y palo de Efraín. ¿Ok? Este retorno viene en preparación para los tiempos finales, cuando estemos a las puertas de el reinado. Por eso dice, le fue concedido señorío, gloria y un reino. Y dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. ¿Ok? Bendito su nombre. Luego, si pasamos al verso 18, aquí en el capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, verso 18, mire cómo dice, después recibirán el reino los santos de Elohim y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. ¿Ok? Este reino que poseerán los santos, los kadoshim, los creyentes, comienza primero con el milenio.
Después del milenio hay un periodo de tiempo corto de intervalo, que es cuando viene la gran guerra, cuando viene la destrucción de la tierra y se establece cielo nuevo y tierra nueva. Y aquí es donde dice, recibirán el reino los santos de Elohim y poseerán el reino por toda la eternidad y para siempre. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Poseerán el reino para siempre. Ok, entonces regresémonos para el libro de Apocalipsis capítulo 11. Vamos al texto 16, 11:16, que dice, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Yahweh se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. Ustedes saben, gracias, que estos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel, 12, y luego representan los 12 apóstoles, los Chalías que Yeshua escogió. Por eso cuando Yeshua comienza su ministerio, lo primero que él hace es escoger los 12 discípulos a quienes les fue revelado los misterios del reino. Él no vino a escoger 15 o 20, no. Él fundó, él basó todo a través de estos 12 discípulos, que más adelante fueron llamados los 12 apóstoles. Entonces, si sumamos los 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, los 12 Chalías, contamos 24. Por eso en el texto 16 dice, y los 24 ancianos, que son la representación de las 12 tribus y los 12 Chalías, dice que estaban sentados en sus tronos ante Yahweh, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Hashem, al Eterno, diciendo, te damos gracias, Yahweh, Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste, o sea, comienza el reino. En este momento nosotros formamos parte del reino, pero el reinado no ha comenzado todavía. Pero ya formamos parte del reino. Somos ciudadanos del reino, de ese imperio, de ese lugar, de esa nación no humana, sino de un reino compuesto por los Kadoshim, por los santos del Altísimo, y cuyo rey de ese reino va a ser el Mesías. Por eso a Yeshua se le llama el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, el Todopoderoso. ¿Ok? Rey de los Reyes, Señor de los Señores, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso abarca de que Él tiene dominio arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene dominio sobre lo visible y sobre lo invisible. Bendito sea su nombre. Luego, el verso 18 dice, y se airaron las naciones. O sea, las naciones se levantan contra el Mesías, contra Yahweh. Pero, dice, ha llegado ya tu ira, o sea, el día de la venganza. Y dice, ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces aquí tenemos una distribución. Primero menciona dar el galardón a los profetas, o sea, a los que promovieron el reino, a los predicadores, a los roé, a los rabinos, a los moré. Y luego dice, y a los santos, los creyentes, y a los que temen tu nombre.
grandes y pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ojo con eso. Este texto lo hemos mencionado en otros temas acerca de las gentes que destruyen la tierra. ¿En qué forma se destruye la tierra? A través de la contaminación, a través de del uso irresponsable de los recursos naturales. ¿Ok? Cuando hablamos de el uso irresponsable de los recursos naturales, está hablando de la gente, por ejemplo, que cambia el aceite del carro o el aceite de la moto, ya es un aceite quemado, un aceite malo, y lo tiran a la tierra. Lo tiran a la tierra y contaminan la tierra. Eso es una forma de destruir la tierra. ¿Ok? También las empresas, los países que talan los bosques de una forma irresponsable y no renuevan los bosques. Por eso usted sabe que los judíos, los rabinos, crearon un día festivo. No está en la Torá, pero ellos lo crearon en aras de preservar la naturaleza. Entonces, hay un día en el año que ellos celebran el Día del Árbol. ¿Cómo funciona esto el Día del Árbol? Meses antes o semanas antes, los judíos que están esparcidos por todo el mundo, ellos mandan una sedacá, una ofrenda, un dinero, lo mandan a Israel a una institución. Esa institución, con ese dinero, compran semillas o compran árboles pequeños. Y cuando una persona manda el dinero allá, alguien allá en Israel coge un árbol comprado con ese dinero y lo siembra. Lo siembra en la tierra como una forma de reverdecer la naturaleza. Mire usted que esa fiesta o esa celebración no existe en otros países. En otros países hay festividades para lo que usted quiera, pero ninguna nación en el mundo ha creado una festividad para renovar la naturaleza. El pueblo israelita sí lo tiene. Ese día del año, miles de judíos de todo el mundo envían ese dinero allá, y allá en Israel se siembran miles y miles de árboles cada año. Entonces, por eso Israel se mantiene reverdecido, porque cada año se siembran 50, 70, 80 mil, 100 mil árboles anuales. Se van sembrando. Otros, en sus propias regiones donde viven, en los mismos países donde viven, lo hacen también, siembran un árbol. Si todos los países se propusieran a celebrar una fiesta de estas, hermanos, no cambiaría el asunto climático en el mundo. Ustedes saben la tragedia que está ocurriendo en estos últimos meses en todo el mundo con esos grandes incendios forestales, con esos aguaceros exagerados en el Japón, en Alemania, en Centroamérica, en Sudamérica, unos aguaceros exagerados que nunca se habían visto, que traen destrucción y pérdidas. Esos, en este momento, en California hay un incendio gigantesco que mire que este incendio destruyó un pueblo pequeño, un pueblo que tenía como 120,000 casas. Eso quedó reducido a cenizas. Y el incendio ya van como 24,000 hectáreas quemadas completamente. 25,000 hectáreas, eso es un territorio muy grande. Y hay un incendio que no es fácil de apagar. Entonces, ¿qué pasa? Si Estados Unidos no celebra esta fiesta,
No la tiene, no existe en la cultura estadounidense. Esta fiesta del Día del Árbol, ese territorio quemado se va a demorar años y años en volver a ser un bosque. O nunca volverá a ser un bosque porque no hay quien siembre en esos lugares de nuevo. ¿Ok? Entonces, eso es una deforestación que está trayendo cambios climáticos en la tierra, inundación en unas partes, sequías en otras. En este momento los hermanos allá en México se les está acercando un huracán gigantesco y parece que este año la temporada de huracanes va a estar muy activa. Allá en los Estados Unidos, en la Florida y el Golfo de México, van a haber muchos huracanes, muchos. Unos más fuertes que otros, otros más destructivos que otros, pero va a ser una temporada de huracanes muy activa. Y eso es inusual, no es normal. No es normal. Entonces, estamos experimentando, hermanos, un clima loco, un clima crazy, muy loco realmente en todo el mundo. Y esto viene causado precisamente por lo que dice aquí el verso 18. ¿Ok? ¿Qué dice? De dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, juicio a esas empresas, a esos gobiernos que solamente le interesa cortar madera, a esos gobiernos que derraman petróleo, que derraman líquidos químicos en los ríos, en las cuencas de los ríos, en las playas, de una forma irresponsable, todo por no obedecer las leyes que cada país tiene en cuanto al desecho de los elementos tóxicos. Porque los elementos tóxicos que contaminan la tierra, lo que cada gobierno está mandado a hacer es echar esos tóxicos en contenedores, en canecas y enterrarlo en la tierra de modo que no se riegue en la tierra, o construir bodegas gigantescas y guardar esos desechos químicos en esas empresas con determinado tipo de leyes y reglamentos. Pero los gobiernos no hacen eso. Las empresas irresponsables le dicen a sus trabajadores, no, tire eso al agua, tire eso al río, tire eso a la quebrada, tire eso a la tierra. ¿Qué cuento de que el gobierno exige esto, esto y esto? A ese tipo de personas, como también a aquella persona, aquel individuo que cambia el aceite de su carro y lo tira a la tierra, en la hierba. Ese aceite que le cambian a los carros o a las motos es tan peligroso que cuando lo tiran a la tierra, inutiliza la tierra como por 50 años. En 50 años o 40 años, ¿quién se va a acordar de que eso fue un acto irresponsable de una persona que tiró el aceite quemado ahí en la hierba? Nadie se va a acordar de eso. Solamente van a vivir el deterioro del medio ambiente, las sequías, los aguaceros exagerados y la pérdida del sistema ordenado climático como el Eterno lo dio, porque Él creó un orden en la naturaleza y ese orden ha sido alterado completamente por la irresponsabilidad y por la avaricia de los gobiernos y de los empresarios. Pero a ellos les va a llegar su día. Aquí dice el texto, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. En el texto 18 hay un texto en el Salmo 115:13. Vamos a mirarlo. Salmo 115. Verso 13. Dice, y bendecirá a los que temen a Yahweh. ¿Quiénes? Pequeños y grandes. Bendecirá a los pequeños y a los grandes que tengan temor al cielo. ¿Ok?
Bendito sea su nombre. Por eso dice aquí Apocalipsis 11:18. Y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. El texto aquí en Apocalipsis está escrito al revés, pero es prácticamente lo mismo que dice en el Salmo que acabamos de leer. ¿Ok? Que acabamos de leer. Bendecirá a los que temen a Yahweh, pequeños y a grandes. Amén. Bendito su nombre. Muy bien. Verso 19. Y el santuario de Yahweh en el Chamaín se abrió. Y en el santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran terremoto y grande granizo. Grande granizo. Esto nos lleva a Apocalipsis 8:5. Vamos a mirar Apocalipsis 8:5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Amén. Y hubo un gran terremoto. Lo mismo que dice aquí en el verso 19. Fue vista el arca de su pacto y hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto y grande granizo. Lo mismo que acabamos de leer acá en Apocalipsis 8:5. Y en el capítulo 16, verso 18, dice las mismas palabras. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible cual no lo hubo desde que existe el hombre sobre la tierra. Acordémonos de que estuvimos hablando la semana pasada sobre este gran megaterremoto que va a ocurrir en un tiempo cercano. No va a ser un terremoto que se va a desarrollar en algún continente, en América o en Europa o en África o en Asia, no. Va a ser un terremoto global en toda la tierra que va a sacudir los cimientos de los grandes edificios, de las grandes construcciones. Bendito sea su nombre. Y ustedes saben que los científicos, los geólogos, ellos siempre hablan de que en un tiempo no muy lejano va a ocurrir un megaterremoto, un terremoto gigantesco. Aunque ellos dicen que solamente va a ser en una región o en un continente, pero de verdad va a haber un gran terremoto. Ustedes saben que estos días han habido unos temblores muy fuertes. Hubo uno en Haití la semana pasada, luego hubo otro aquí en Sudamérica, luego hubo otro leve de 7.5 así en Estados Unidos, pero todo esto es un preludio de un terremoto gigantesco que va a ocurrir en la época del cumplimiento profético de los juicios del Eterno. Amén. Entonces, hay que estar preparados para este evento. Bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos a mirar ahora capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí cambia el tema. Hay un cambio de tema. Y vamos a enfocarnos un poco en esto que todavía estamos viendo, el toque de la trompeta del séptimo ángel y la apertura del séptimo sello. Dice, una gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida del sol,
la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto nos lleva a Génesis 37:9. Vamos a mirar qué nos dice Génesis. Capítulo 37. Dice, aquí habla de los sueños de Joseph. Y soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado otro sueño, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Ojo con esto, el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Si volvemos a leer este capítulo 12, verso 1, ¿cómo dice? Y vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ok? Una señal. Muy bien. Hace 2 semanas estuvimos hablando un poco acerca de esto, porque es una señal que fue vista en el cielo. Ustedes saben, hermanos, que hemos hablado acerca de el firmamento, o sea, lo que llamamos los cielos, pero en sí es el firmamento, la bóveda celeste. Y hemos dicho que la Torá está escrita en 3 lugares. La Torá está escrita, primeramente el Eterno la escribió allá arriba en el firmamento, en la bóveda celeste. Allá está la Torá también, escrita. Luego la Torá fue traída aquí a la tierra y se escribió en pergaminos, en rollos. Luego la Torá en este tiempo también está siendo escrita en los corazones del creyente, no el impío, ni de la persona que no guarda Torá, sino en el corazón de los creyentes. Por eso dice la profecía, escribiré mis palabras en la tabla de vuestro corazón y andaréis en mis caminos, no en vuestros propios caminos, sino en mis caminos. Entonces son los 3 lugares. ¿Dónde podemos corroborar esto? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una noche a otra noche emite sabiduría y día tras día, en fin. Entonces, ese salmo es muy interesante porque ese salmo prácticamente está hablando en términos astronómicos. Está hablando de astronomía. ¿Ok? Porque cada noche que pasa, las estrellas allá arriba cambian de lugar. No están en el mismo lugar siempre, van cambiando lentamente. Entonces, cada día, cada noche que pasa es como hacer esto. Pasar la próxima página y leer otras cosas. La otra noche, otra página más. La otra noche, otra página más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el salmista. Lo dice en unas palabras tan sencillas, hermanos, que de verdad que hay que mirar bien el texto para uno entender de qué está hablando. Pero está hablando de la Torá que está escrita allá, en la bóveda celeste. Pero también ustedes saben que hay una ciencia que se llama la ciencia de lo que nosotros llamamos aquí en la Tierra los signos zodiacales. Astronomía. ¿Cómo dice, hermana? Es la astronomía. O sea, exacto, astronomía. Nosotros casi no hablamos
de los signos zodiacales a raíz de que Hasatán, que el Eterno nos reprenda, metió la mano ahí hace muchos años. Metió la mano y targiversó todo. Pero la ciencia de todo eso está en la Biblia. ¿Dónde está? Vamos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 38. Verso 31 en adelante. Mire cómo dice. ¿Podrás anudar los lazos de las Pléyades? Es una constelación. Se llama Pléyades. Se compone de miles de millones de planetas. Y se llama Pléyades. Y dice, o desatarás las ligaduras del Orión. También es otra constelación que se llama Orión. Verso 32 dice, o sacarás a su tiempo las Mazarot, o guiarás a Arturo con sus hijos. ¿Conoces tú los estatutos de los cielos? Y dispondrás tú de su dominio en la tierra. Ojo con lo que estamos leyendo. Dispondrás tú de su dominio en la tierra. Se está refiriendo a los signos zodiacales que están reflejados en las Mazarot. Las Mazarot. O sea, las constelaciones del zodiaco. Esto es bíblico. Lo que pasa es que no hablamos mucho sobre el tema porque Hasatán, que el Eterno lo reprenda, metió la mano ahí y usó mucha gente para targiversar toda la creación del Eterno en cuanto a los signos zodiacales. Pero eso tiene influencia, como dice en el verso 33, dispondrás tú de su dominio en la tierra. Por ejemplo, ustedes saben, la hermana Trini, o sea, más que todos los ancianos. Amén, hermana, la astrología. Que antiguamente se manejaba mucho esta ciencia, pero en otras formas que decían que uno debe de sembrar o de podar o de pasar una planta de un lugar a otro en determinados días del mes, no cualquier día. Como también cuando una persona se iba a cortar el cabello o a motilar, eso no se hace cualquier día. Hay determinados días del mes que están destinados a eso. Hoy en día se hace cualquier día, etcétera, etcétera. Pero todo eso está determinado en la ciencia de la astrología, de los signos zodiacales. Por eso, cuando nació Moche, había una conjugación celeste en el firmamento, en la bóveda celeste había una señal. El día que nació Mochi. El día que nació Yeshua también. Había una posición estelar de los planetas y eso fue lo que vieron los llamados Reyes Magos, que malamente llamados Reyes Magos, pero ellos eran astrólogos, astrónomos, gente que estudiaba, sabía leer las estrellas, gente que sabía leer las estrellas. Entonces, en la antigüedad, en la época de Moche, en la época de los reyes, en la época de Babilonia, los que manejaban mucho esta ciencia eran los babilónicos, pero también los judíos tenían mucho conocimiento de esta ciencia acerca de los símbolos zodiacales. ¿Cuál es el asunto? De que en el verso 32 del capítulo 38 de Job está hablando y pregunta, ¿sacarás a su tiempo los
los planetas que forman parte de los símbolos zodiacales? Eso es lo que está preguntando ahí. ¿O guiarás a Arturo con sus hijos? ¿Qué es Arturo? Mire usted, este texto, este libro de Job, fue escrito como unos 1200 años antes de Cristo, antes de Mashiach. Fue escrito el libro de Job. Y ahí da estos nombres tan exactos, porque este planeta Arturo vino a ser descubierto hace como unos 20 años más o menos, descubrieron este planeta, Arturo. Pero los científicos de la NASA y toda esa gente nunca, ellos decían, no, eso es Arturo, ¿eso qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Ellos no creían que existiera eso, pero ya lo descubrieron. De que Arturo, ese planeta sí existe. Y es un planeta, hermanos, gigantesco. O sea, la Tierra, el Sol, Marte y todos esos grandes planetas que conforman el sistema solar comen chitos al lado de Arturo. O sea, todo el sistema solar con sus 9 planetas y sus lunas. O sea, en Arturo pueden caber más de 100 sistemas solares en Arturo y queda espacio. O sea, Arturo es un planeta gigantesco, muy grande. Y mire que la escritura ya lo mencionaba desde antes de Cristo, antes de Mashiach. Ya había conocimiento de parte del Eterno de la existencia de semejante planeta con sus hijos, porque tiene una fuerza de atracción tan poderosa que hay cientos de planetas que giran alrededor de Arturo, de ese planeta gigantesco, y lo siguen en su recorrido a través de la bóveda celeste. Porque Arturo no está quieto en un solo punto, sino que se está desplazando en una órbita gigantesca que demora años y años en dar la vuelta en su órbita. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, la primera parte del 32, del verso 32, habla de las Mazarot, o sea, los planetas que representan los signos zodiacales. Todos ustedes, yo estoy seguro de que usted sabe cuál es su signo zodiacal. O Virgo, o Piscis, o Leo, o en fin. Son 12 signos de los 12 meses del año. Eso, hermanos, tiene su ciencia, tiene su conocimiento. Por eso el día del nacimiento suyo es muy importante, porque ese día que usted nació, los planetas allá en el firmamento estaban en determinada posición. Ahora, ¿de qué habla el libro de Apocalipsis? Ahora sí, vámonos al libro de Apocalipsis. Capítulo 12, verso 1. Una gran señal fue vista en los Chamaim. ¿Qué fue la señal? Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta es la constelación Virgo, que está representada por una mujer. ¿Por qué está representada por una mujer? Porque cuando se ve la constelación Virgo, allá en el firmamento, se ve la figura hecha a través de planetas de la figura de una mujer. Entonces, está hablando una mujer vestida del sol, o sea, esos planetas que arman esa figura van a estar brillantes, muy brillantes, y se va a distinguir allá en los Chamaim. Por eso dice vestida del sol, o sea, con mucha luz. Y la luna debajo de sus pies. Y va a formar en su cabeza una corona, y esa corona está compuesta de 12 estrellas. Esta mujer es una representación
del pueblo de Israel, no de la iglesia católica, de la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, no. Israel. ¿Ok? Israel. Porque ninguna institución religiosa aquí en el mundo está compuesta de 12 representantes, como lo es las 12 tribus de Israel o como son los 12 discípulos, los 12 chalías, los 12 apóstoles que escogió el Mesías. 12. No 11, ni 7, ni 8, no, el mismo número de las tribus de Israel. Por eso es que la parte que acabamos de ver en el capítulo 11 y el capítulo 8 está hablando de 24 ancianos que están sentados alrededor del trono. 24. Representación de las 12 tribus y representación de los 12 chalías, los 12 apóstoles, los discípulos. Entonces, por eso dice, y en su cabeza tenía una corona compuesta de 12 estrellas, que es Israel. Y en el verso 2 dice que esta mujer o representación está encinta, está en embarazo. Y grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Por dar a luz. ¿Qué representa esto de que está en embarazo, pero que de un momento a otro grita? Porque el texto lo dice claramente, grita con dolores de parto en angustia por dar a luz. Esto, hermanos, significa lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo hebreo sufrió la matazón, el Shoah, el holocausto, dado por los alemanes, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos en los campos de concentración, en la hoguera, a bala, muchas formas de morir. Esto es lo que se llama dolores de parto. ¿Dónde está el contexto de esto que estamos hablando? Porque todo tiene que tener un contexto. Hermana Niurka o hermano Freddy, si me colaboran con ese texto cuando dice nacerá una nación en un día, he aquí yo voy a hacer algo. Ahí está, Miqueas 4:10. Gracias, hermana Niurka. Vamos a leer el texto, Miqueas 4:10. Miqueas. Esto es un texto impresionante. Verso. Perdón, ese fue otro texto que conseguí, pero el que dice de que van a ser la nación en un día es Isaías 66. Ah, Pero este listo. también habla de dolores de parto Sí. y alumbramiento, Miqueas. Verso 10 dice, retuércete pues como parturienta y expulsa, oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en descampado y llegarás a Babilonia y allí serás librada y allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Pero el texto de Isaías 60, ¿qué, hermana? 66:8. Comenzando en el 8. Sí, dice, ¿quién ha oído? No, pero vamos al verso 7.
Antes que estuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que le viniera dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Se dará a luz un país en un solo día. Ojo con esto. Se dará a luz a un país. O sea, nacerá una nación en un solo día. ¿Ok? Nacerá una nación de una sola vez. Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Yo que abro la matriz, no haré parir, dice Yahweh. Yo que hago engendrar, voy a cerrar la matriz, dice tu Elohim. Ok. Está hablando, ¿cuál fue el dolor de parto? El dolor de parto fue el holocausto, que en hebreo se dice el Shoah. Esos fueron los dolores de parto. Después de los dolores de parto viene el nacimiento de una nación. Nació después de casi 2000 años, volvió a existir Israel como Estado, como nación, como pueblo, con su bandera, con su ejército, con su himno nacional. Que el himno nacional se titula Atikva, o sea, esperanza. Así se titula el himno nacional, Atikva, esperanza. Ok, pero como el texto en Apocalipsis está hablando también de una señal, hay que referirnos también al nacimiento de Yeshua. Nacimiento de Yeshua. El dolor de parto que tuvo Israel en esa época fue lo de Antíoco Epífanes, que de ahí salió la fiesta de Hanukkah. la fiesta de Hanukkah, de este evento, que fue terrible porque hubo mucha guerra, murió mucha gente. Los judíos no pudieron volver al templo porque lo contaminaron. Esa fue la primer contaminación, la abominación de la desolación, cuando ofrecieron un cerdo en el altar. O sea, si nosotros podemos mirar la parte profética de la escritura, siempre nos vamos a dar cuenta de que existen siempre dos eventos. Un evento que se repite. Un evento que se repite. ¿Ok? Eso lo ratificó Daniel y lo ratificó Yeshua también. La repetición de la abominación de la desolación o la abominación desoladora. Porque en un poco tiempo se va a repetir el evento de la abominación desoladora. Ya cuando Yeshua nace, porque esta mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas representa al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Que antes de que Yeshua naciera, vino unos dolores de parto, que fue lo de Antíoco Epífanes, que de ahí salió la fiesta de Hanukkah. Cuando Yeshua nace, ¿qué ocurre? Mire cómo dice el verso 3. Otra señal fue vista en el Chamaim. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ok, usted sabe que cuando Yeshua nace, en aquella época el gran dragón era el Imperio Romano, el Imperio de Roma.
Usted recuerda que cuando Yeshua nace, después de que Yeshua nace, se da una orden imperial de matar a todos los niños de 1 año para abajo, a ver si caía Yeshua recién nacido. Y hubo un llanto, hubo tragedia en todos los hogares hebreos. Los soldados romanos iban casa por casa buscando niños pequeños de 3 años para abajo y los pasaban a espada. Las mujeres ni los hombres judíos no se podían defender ni nada porque era un edicto, era una orden imperial. Entonces no podían defenderse. Bendito el Eterno. Entonces, a raíz de esto, el imperio romano representa al gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, cuando Israel es establecido de nuevo en la tierra, ¿qué pasó? De nuevo se levantaron varias naciones, no una nación, sino varias naciones. Y atacan a Israel. Después del establecimiento del Estado de Israel, hubieron varias guerras muy grandes. Una fue la guerra de los 100 días, otra la guerra de los 1000 días, otra, en fin, hubieron varias guerras, pero la principal de todas fue la guerra cuando 5 naciones atacan a Israel en conjunto en el día del Yom Kippur. Atacan a Israel en Yom Kippur. Ellos pensaron que como ellos estaban en el ayuno, cada judío allá en la sinagoga, los iban a coger pues corticos y descuidados completamente y que así los iban a acabar. Pero los judíos se recuperaron y reatacaron a los enemigos y los hicieron salir tallados de ahí, de la tierra de Israel, y recuperaron territorio, en fin, pasaron muchas cosas. Entonces, esta otra señal en el verso 3 del gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, una asociación de naciones. Y que estas 7 cabezas tenían 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Aquí, hermanos, empieza a hablar ya de otras cosas complementadas con eso. Vamos a mirar capítulo 12, verso 3. Nos lleva a Daniel 7:7. Vamos a mirar en Daniel, capítulo 7, verso 7. Dice: después de eso vi más visiones nocturnas. He aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Esta era muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía 10 cuernos. Es prácticamente lo mismo que está hablando acá en el libro de Apocalipsis, porque esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Representa una asociación de naciones, como lo que hoy en día se puede llamar la OTAN, se puede llamar Mercosur, se puede llamar la ONU, se puede llamar, en fin, hoy en día hay muchas asociaciones de muchos gobiernos. El G8, no, el G7, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos 2 eventos. El primero, cuando nació Yeshua, que hubo esa matazón, el Imperio Romano tratando
de matar al Mesías, al niño después de nacido. ¿Ok? Por eso es que Miriam y Joseph, ellos se van con el niño guiados por un ángel y se van a vivir a Egipto un tiempo, mientras Herodes, el que procuraba la muerte de Yeshua, moría. Porque ya cuando muere Herodes, ya un ángel otra vez le habla a Joseph y le dice, ya puede regresar a Israel, que el que procuraba la muerte del niño ya murió, ya no está. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, en el verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, y ella dio a luz a un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado hacia Yahweh y a su trono. O sea, cuando Yeshua ascendió al Shamaim, eso es lo que dice aquí, fue arrebatado hacia Yahweh y hacia el trono. Yeshua se fue. La mujer que representa a Israel queda aquí en la tierra. Entonces dice, verso 6, y la mujer huyó al desierto. Allí el Eterno le tiene preparado para que sea sustentada durante 1260 días. Sustentada por 1260 días. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, este es el tiempo multiplicado, que es lo que ha resistido el pueblo hebreo durante todos estos años, incluyendo los creyentes en Mashiach, que han soportado las persecuciones imperiales, ya no del Imperio Romano, sino también por parte del Islam, por parte del catolicismo y por parte también de una facción del mismo cristianismo protestante. ¿Ok? Porque los creyentes en Yeshua que guardan Torah fueron perseguidos, no solamente por el catolicismo ni por el Islam, sino también por el mismo protestantismo, por los mismos protestantes los perseguían. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este tópico, esta parte, para nosotros entender realmente durante todos estos años qué es lo que ha estado ocurriendo a través de la historia aquí en la tierra con los creyentes. Amén. Baruch Hashem. Yo quiero, hermanos, que paremos acá. Paremos acá en el verso 7, porque este es un tema donde habla de Miguel y los ángeles que lucharon contra el dragón y sus ángeles cuando hubo la expulsión de allá, porque esta parte de esta guerra que hubo allá arriba ha sido mal interpretada en cuanto al tiempo que se desarrolló este asunto, que eso nos va a llevar al libro de Enoc, y ahí es donde vamos a entender más o menos cómo se desarrollaron las cosas, pero como esto siempre tiene una extensión de tiempo, no nos alcanza el tiempo de hoy para eso, entonces más bien lo dejamos para mañana. Amén, hermanos. Entonces vamos a parar acá, aprovechando que hoy también es Shabbat, y mañana, mediante el cielo, vamos a continuar con esta parte de la gran batalla del arcángel Miguel y el gran dragón. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Rápido, para que mañana nos explique del Apocalipsis. Hay profecía de lo que está pasando en Afganistán en este momento, de que ya salieron los Estados Unidos. Nada más así como para que mañana me despeje la mente de qué está pasando en este tiempo, ese evento.
Sí, lo que está pasando en Afganistán. Ok, mañana vamos a tratar un poquito sobre eso, porque esa es la noticia, pues, latente que tenemos ahora sobre esa tragedia, porque eso es una tragedia del resurgimiento de los talibanes, del talibán. Es bueno tratar el tema porque, pues, hay que buscarle o ubicar proféticamente ese evento, porque eso va a tener unas repercusiones muy grandes allá en el Medio Oriente, porque eso va a provocar que venga un resurgimiento del talibán, no solamente en Afganistán, sino en otros países, pero también va a haber un resurgimiento de ISIS, de ese otro grupo ISIS, que no son muy amigos del talibán, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos, ¿ok? Eso de lo que está pasando, eso está en Daniel capítulo 8. Mañana vamos a mirar un poco sobre eso, hermanos. Muy bien, vamos a orar. Soy Grace, nada más aquí para que quede clara una situación con Hermana Grace. Gracias. Acerca de la diferencia entre astronomía y astrología, que no son las mismas cosas. La astronomía es una ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos, las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes. Y amén. La astrología es una pseudociencia ocultista. Es el estudio de los cuerpos. Sí, la astronomía es darle un significado humano y esotérico a la posición de los planetas y a los símbolos del zodiaco, que eso es lo que están explotando en este tiempo. Y las personas. Pastor. La astrología. La astrología es la ciencia ocultista. Dígame. La astronomía es la ciencia de los planetas. Ajá, para que quede claro con mis hermanos. Porque si no va... Ok, hermana. Gracias por la aclaración. Muy buena. Gracias, hermana. Gracias. Ok, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por este Shabbat, por esta noche, y que sea el Eterno bendiciéndonos a todos, dándonos una Laila Tov. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la Don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajem, por tu bondad, por la misericordia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por la clase de esta noche. Te agradecemos porque nos instruyes, porque nos guías, porque nos muestras el mejor camino y el mejor entendimiento de todas las cosas. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, concédeles una Laila Tov delante de tu presencia y que este Shabbat sea un Shabbat maravilloso y glorioso delante de tu presencia. Estamos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua. Amén. Amén. Hermanos todos, que descansen. Laila Tov. Que el Señor le bendiga y le guarde. Laila Tov, Moreno. Laila Tov, Álvaro. Laila Tov para todos. Hermana Ángela, Laila Tov, hermana Grace, Laila